Gracias, soberano Dios, en este nuevo día. Bendiciones, toda tu bondad y misericordia para con nosotros, Señor. Permitirnos estar acá una vez más delante de tu presencia y con la palabra lista para ser digerida por nosotros, Señor. Danos entendimiento, sabiduría, haznos comprender tu voz, tu voluntad, que la encontremos en este texto que estamos leyendo, Señor. Te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Esdras capítulo número 3, en la versión Reina Valera contemporánea. Dice la palabra del Señor: 7 meses después, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus respectivos pueblos y ciudades, todo el pueblo de Israel fue convocado a una reunión en Jerusalén. Entonces Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, se dispusieron a reconstruir el altar de Dios del Dios de Israel para ofrecer holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Colocaron el altar sobre una base por temor a los pueblos que los rodeaban, y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Celebraron con toda solemnidad la fiesta de las enramadas, como está escrito, y diariamente ofrecían holocaustos al Señor, conforme a cada celebración y cada cosa en su día. Además de los holocaustos diarios, las fiestas de luna nueva y todas las fiestas solemnes del Señor, como también los sacrificios espontáneos y las ofrendas voluntarias para el Señor. El pueblo empezó a ofrecer holocaustos desde el primer día del séptimo mes, aunque todavía no se habían echado los cimientos del templo. Luego contrataron albañiles y carpinteros y les proveyeron de alimentos, bebidas, aceite y también transportistas de Sidón y de Tiro para que trajeran por mar hasta el puerto de Jope madera de cedro del monte del Líbano, conforme al ordenado por el rey Ciro de Persia. En el segundo mes del segundo año de haber llegado al templo del Señor en Jerusalén, comenzaron la reconstrucción del templo. Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadac, y sus parientes, sacerdotes y levitas, todo el pueblo que había regresado de la cautividad de Babilonia a Jerusalén, para supervisar el avance de la obra del templo, y escogieron a los levitas mayores de 20 años. En la supervisión también tomaron parte Josué y sus parientes, Cadmiel y sus hijos, todos ellos descendientes de Judá, más los hijos y parientes de Nadab, que eran levitas. Todos ellos supervisaban cuidadosamente el avance de la reconstrucción del templo del Señor, mientras los albañiles del templo echaban los cimientos del templo. Llegaban los sacerdotes con sus vestiduras y sus trompetas, y los levitas, descendientes de Asaf, con sus platillos de bronce, y alababan al Señor según lo había ordenado el rey David de Israel. Y entonaban alabanzas de gratitud al Señor, y decían: Dios es bueno, y su misericordia por Israel es eterna. Y todo el pueblo unánime alababa a Dios con júbilo al ver cómo se echaban los cimientos del templo del Señor. Muchos sacerdotes y levitas y jefes de familia y ancianos que habían conocido el primer templo lloraban a voz en cuello a ver cómo se echaba los cimientos del templo, mientras otros gritaban de alegría. Era tan fuerte el rumor que se escuchaba de lejos, que la gente no podía distinguir en el llanto de los gritos de alegría. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, hablaron a los judíos que vivían en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, que velaba sobre ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, reiniciaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios los ayudaban. Pero Tatenai, que era el gobernador del otro lado del río Éufrates, y Setar-Bosnai y sus compañeros fueron a verlos y les preguntaron: ¿Quién les ha
dado permiso para reconstruir el templo y para reforzar las murallas? También les preguntaron, ¿quiénes son los que dirigen las obras? Pero el Señor protegía a los ancianos judíos y no les pudieron impedir que siguieran con la reconstrucción hasta que el asunto fue llevado ante el rey Darío y hubo una respuesta por escrito. Entonces Tatenai, gobernador del otro lado del río Éufrates, y Setar, Bosnai y sus compañeros, que también gobernaban en esa región, enviaron una carta al rey Darío, la cual decía: a su majestad el rey Darío, paz. Debe saber su majestad que fuimos a la provincia de Judea y al templo del gran Dios, y vimos que el templo se está reconstruyendo con grandes bloques de piedra. Ya se han colocado las vigas del templo y la obra avanza deprisa con gran cuidado. Llamamos a los dirigentes y les preguntamos quién les dio permiso para reconstruir el templo y reforzar las murallas de la ciudad. También preguntamos por el nombre de las personas responsables de la obra para informar a su majestad. Y ellos respondieron: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y estamos reconstruyendo el templo que hace muchos años edificó y concluyó el gran rey de Israel. Como nuestros padres desobedecieron al Dios del cielo y de la tierra, Él se enojó con su pueblo y los puso en manos del caldeo Nabucodonosor, rey de Babilonia, el cual destruyó este templo y a nuestro pueblo se lo llevó cautivo a Babilonia. Pero durante el primer año del reinado de Ciro en Babilonia, él mismo ordenó que este templo de Dios fuera reconstruido. También ordenó que todos los utensilios de oro y de plata que por orden de Nabucodonosor fueron sacados del templo de Dios en Jerusalén y que fueron llevados al templo de Babilonia, fueran entregados a Sesbazar, a quien había nombrado gobernador. El rey Ciro en persona le dijo: toma estos utensilios y llévalos al templo en Jerusalén, y que el templo de Dios sea reconstruido en el mismo lugar. En cumplimiento de las órdenes del rey Ciro, Sesbazar vino y echó los cimientos del templo de Dios en Jerusalén, y desde entonces hemos estado reconstruyendo, pero aún no terminamos. Si a su majestad le parece bien, ordene buscar en los archivos de Babilonia hasta dar con una carta que tiene la orden del rey Ciro para reconstruir el templo de Dios en Jerusalén. Cuando ésta sea hallada, tenga a bien su majestad comunicarnos su voluntad al respecto. El rey Darío ordenó buscar en los archivos de Babilonia, en el palacio donde guardaban los tesoros, y en el palacio de Admeta, que está en la provincia de Media. Hallaron un libro con este escrito: memorándum fechado el primer año del rey Ciro. Su majestad ordena la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén y el restablecimiento de los sacrificios. Su majestad ordena también que las murallas sean reafirmadas con una altura y una anchura de 27 metros y con 3 hileras de grandes bloques de piedra y una hilera de madera nueva. El costo total de la obra será pagado por el Tesoro Real. En cuanto a los utensilios de oro y de plata del templo de Dios en Jerusalén, los cuales Nabucodonosor sacó de allí para traerlos a Babilonia, estos deberán ser devueltos y llevados al templo de Dios en Jerusalén. Por lo tanto, ustedes, Tatenai, gobernador de la ribera occidental del río Éufrates, y Setar, Bosnai y compañeros deberán alejarse de allí y dejar que el gobernador y los ancianos judíos lleven a cabo la reconstrucción del templo de Dios y en su mismo lugar.
Yo, Darío, ordeno que los gastos de la obra sean cubiertos puntualmente por la tesorería del rey, tomándolos de los tributos que se recogen al otro lado del río Éufrates y entregándolos a los ancianos judíos para que la obra de reconstrucción no se detenga. Todo lo que sea necesario como becerros, carneros, corderos, trigo, sal, vino, aceite para los holocaustos, en honor del Dios del cielo, sea proporcionado diariamente a los sacerdotes en Jerusalén, según ellos lo pidan y sin obstáculo alguno, a fin de que puedan ofrecer sacrificios gratos al Dios del cielo y oren por la vida del rey y de sus hijos. Yo, Darío, ordeno que cualquiera que altere este decreto sea empalado con una viga arrancada de su propia casa y que esa casa sea convertida en un muladar. Que el Dios que estableció ese lugar como residencia de su nombre destruya a cualquier rey o pueblo que interfiera o se oponga o quiera destruir el templo de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, emito este decreto y ordeno que se cumpla con prontitud. Entonces, Tatenai, que era el gobernador de la ribera occidental del río Éufrates, y Setar, Bosnai y sus compañeros se apresuraron a cumplir lo que el rey Darío había ordenado. Así los ancianos judíos avanzaron en la obra de reconstrucción tal como lo había anunciado los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Iddo. La obra se terminó porque el Dios de Israel así lo ordenó y por los decretos de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. La reconstrucción del templo concluyó el tercer día del mes de Adar del sexto año del reinado de Darío. Ese día los israelitas, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían vuelto del cautiverio celebraron con gran alegría la dedicación del templo de Dios. Como expiación por los pecados de todos los israelitas se ofrecieron 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. A los sacerdotes se les asignaron sus turnos, lo mismo que a los levitas, para que sirvieran a Dios en Jerusalén, conforme a lo estipulado en el libro de Moisés. También los israelitas que volvieron del cautiverio celebraron la fiesta de la Pascua el día 14 del primer mes. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado como un solo hombre y estaban ritualmente limpios y listos para ofrecer el sacrificio de la Pascua, tanto por ellos mismos como por los que habían estado cautivos y por sus hermanos los sacerdotes. Los israelitas que habían vuelto del cautiverio comieron con todos los que se habían apartado de la práctica repugnante de la gente que habitaba esas tierras y habían decidido buscar al Señor, el Dios de Israel. Con gran alegría celebraron durante 7 días la fiesta solemne de los panes sin levadura, porque el Señor los había llenado de alegría al hacer que el rey de Asiria se compadeciera de ellos y porque habían recobrado fuerzas para la reconstrucción del templo del Dios de Israel. Años después, durante el reinado del rey Artajerjes de Persia, hubo un hombre llamado Esdras, descendiente en línea directa de Seraías, Azarías, Hilcías, Salum, Sadoc, Ahitob, Amarías, Azarías, Merayot, Seraías, Uzi, Buki, En el 6, creo, de algo así. Abisúa, Finés y Eleazar.
Todos ellos eran descendientes de Aarón, el primer sacerdote de los israelitas. Este Esdras salió de Babilonia y era un escriba con amplios conocimientos de la ley que el Señor y Dios de Israel le había dado a Moisés. El rey Artajerjes le concedió a Esdras todo lo que éste le pidió porque el poder del Señor estaba con él. En el 7º año del reinado de Artajerjes, Esdras y algunos israelitas salieron hacia Jerusalén, también sacerdotes, levitas, cantores, porteros y criados del templo. Cuando Esdras llegó a Jerusalén, corría el 5º mes del 7º año del reinado de Artajerjes. Esdras y su gente salieron de Babilonia el primer día del primer mes y llegaron a Jerusalén el primer día del 5º mes, guiados por la bondadosa mano de Dios. Y es que Esdras se había entregado de corazón al estudio de la ley del Señor y a cumplirla y enseñarla a los israelitas con todas sus normas y ordenanzas. Esta es la copia de la carta que el rey Artajerjes entregó al sacerdote Esdras, profundo conocedor de los mandamientos y estatutos que el Señor había dado a Israel. De Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por este conducto ordeno que todo israelita, sacerdote o levita que viva en mi reino y quiera ir contigo a Jerusalén puede irse. Yo, el rey y mis 7 consejeros hemos acordado enviarte a Judea y a Jerusalén en conformidad con la ley de tu Dios, la cual obra en tus manos. Llevarás contigo toda la plata y el oro que mis consejeros y yo voluntariamente ofrecemos al Dios de Israel, cuyo templo está en Jerusalén. Llevarás también toda la plata y el oro que logres recaudar en toda la provincia de Babilonia, lo mismo que las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes para el templo de Dios en Jerusalén. Con lo que recaudes podrás comprar becerros, carneros y corderos, además de cereales y vino, para que los ofrezcas sobre el altar del templo del Dios de ustedes en Jerusalén. Si a ti y a tus hermanos les parece que con el oro y la plata restante pueden comprar otras cosas, háganlo de acuerdo con la voluntad de Dios. Los utensilios que te serán devueltos son para el servicio del templo de tu Dios, así que los devolverás ante tu Dios en Jerusalén. Cualquier otra cosa que sea necesaria para el templo de tu Dios y que tengas que pagar, lo pagarás del tesoro real. Yo, el rey Artajerjes, ordeno a todos los tesoreros que están al otro lado del río Éufrates proveer a Esdras, sacerdote y escriba de la ley del Dios del cielo, todo lo que él les pida y hacerlo de manera inmediata, siendo el límite de hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 bastos de vino, 100 bastos de aceite y sal sin medida. Que todo lo que ordene el Dios del cielo para su templo se haga con prontitud. ¿Por qué exponernos a que el Señor se enoje contra el rey y contra sus hijos? Tómense una nota de que todos los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, criados del templo y ministros del templo del Señor estarán exentos de pagar tributo, contribución o renta. En cuanto a ti, Esdras, usa la sabiduría que tu Dios te ha concedido y elige jueces y gobernadores para el pueblo que está al otro lado del río Éufrates, que conoce los mandamientos de tu Dios. Si alguno no los conoce, tú deberás instruirlo. Todo aquel que no cumpla con la ley de tu Dios ni con la ley del rey deberá ser juzgado de inmediato y condenado a muerte, a destierro, a pagar una multa o a ir a prisión. Yo, Esdras, bendigo al Señor, Dios de nuestros padres, por haber puesto esos sentimientos en el corazón del rey para honrar el templo del Señor en Jerusalén y por su bondad y misericordia para conmigo, pues he sido bien visto por el rey
y por sus consejeros y por todos los hombres de importancia que rodean al rey. El poder de Dios me ha permitido recobrar las fuerzas y reunir a los hombres importantes de Israel para que me acompañen. Esta es la lista de la casa patriarcales y la genealogía de los que durante el reinado de Artajerjes salieron conmigo de Babilonia a Jerusalén. Gerson, descendiente de la familia de Finet. Daniel, de la familia de Itamar. Atus, de la familia de David. Zacarías, de la de los descendientes de Zacarías, de Canías, perdón, y de Paros, más 150 varones. Elioenai, hijo de Seraías, de los descendientes de Pahat Moab, más 200 varones. El hijo de Jaziel, de los descendientes de Zacanías, más 300 varones. Ebed, hijo de Jonathan, de los descendientes de Adín, más 50 varones. Esaías, hijo de Atalías, de los descendientes de Elán, más 70 varones. Zebadías, hijo de Micael, de los descendientes de Cefatías, más 80 varones. Abdías, hijo de Yesiel, de los descendientes de Joab, más 218 varones. El hijo de Josifías, de los descendientes de Selomit, más 170 varones. Zacarías, hijo de Bebai, de los descendientes de Bebai, más 28 varones. Joanán, hijo de Acatán, de los descendientes de Ascat, más 110 varones. Los últimos descendientes de Adonicán, que eran Elifelet, Yehiel y Semaías, más 60 varones. Utai y Sabut, descendientes de Bitbai, más 70 varones. Yo reuní a todos estos juntos al río que se dirige a Abac y acampamos allí durante 3 días. Busqué entre el pueblo y entre los sacerdotes, pero no encontré a ningún descendiente de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Yarib, el Natán, Anatán, Zacarías y Mesulán, que eran hombres importantes, y también a Joyarín y a el Natán, hombres de muchos conocimientos. Y lo envié a Casifia, donde Ido era el jefe, y los instruí en cuanto a lo que debían decir a Ido, lo mismo que a sus hermanos que servían en el templo en Casifia. Especialmente le pedí que nos proporcionaran ministros para el templo de nuestro Dios. Y como la mano de nuestro Dios estaba con nosotros, nos trajeron a Serabías, que era un hombre muy entendido y que era descendiente de Mahalí, hijo de Leví, el hijo de Israel. Con él llegaron sus hijos y sus hermanos, 18 varones en total. Asabías y Esaías, de los descendientes de Merari, con sus hijos y sus hermanos, 20 varones en total, más 200 criados del templo, a quienes David y los jefes israelitas habían puesto bajo la dirección de los levitas, cada uno de los cuales fue designado por nombre para servir en el templo. Ese día, a las orillas del río
Abba, convoqué a un ayuno general en honor de nuestro Dios para pedir que a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros bienes nos guiara por el camino correcto. No me atreví a pedirle al rey que enviara con nosotros soldados y gente de a caballo para defendernos de los enemigos en el camino, pues le había dicho, el hombre de nuestro Dios hace, perdón, el poder de nuestro Dios hace bien a quienes lo buscan, pero no a quienes lo abandonan, los cuales experimentan su enojo. Así que todos ayunamos ese día y le pedimos al Señor que nos bendijera, y Él nos bendijo. Después aparté a Serebías y a Sabías y a sus 10 hermanos, pues los 12 eran de los principales sacerdotes. Luego pesé ante ellos la plata y el oro y los utensilios, que eran las ofrendas para el templo de Dios, que había dado el rey Artajerjes y sus consejeros, y los hombres importantes del reino y los israelitas. Lo que pesé y les entregué fueron 19.500 kilos de plata, 3.000 kilos de plata en utensilios para el templo y 3.000 kilos de oro. Además, 20 tazones de oro que valían 1.000 monedas de oro y 2 vasos de bronce de excelente pulido, tan valioso como el oro. Y le dije, ustedes han sido consagrados para el servicio del Señor. Y los utensilios, la plata y el oro también han sido consagrados como ofrenda voluntaria al Señor, Dios de nuestros antepasados. Tengan mucho cuidado con las ofrendas, guárdenlas muy bien hasta que puedan pesarlas delante de los jefes de los sacerdotes y levitas y de los jefes de la familia patriarcales de Israel que están en Jerusalén. Y los sacerdotes y los levitas recibieron la plata y el oro y los utensilios que yo había pesado para llevarlos al templo de nuestro Dios en Jerusalén. El día 12 del mes primero levantamos el campamento que teníamos junto al río Abba y partimos hacia Jerusalén, y nuestro Dios nos protegió durante todo el camino y nos libró de nuestros enemigos y de los que nos acechaban para hacernos daño. Cuando llegamos a Jerusalén, descansamos allí durante 3 días. Al cuarto día fuimos al templo y entregamos las ofrendas al sacerdote Meremot, hijo de Urías, y él las pesó en presencia de Eleazar, hijo de Fines, y de los levitas, Josafat, hijo de Josué, y Noadías, hijo de Binui. Todo se hizo correctamente y lo que entregamos ese día se pesó y se anotó. Lo que habían vuelto del cautiverio y que llegaron con nosotros ofrecieron holocausto al Dios de Israel, 12 becerros en favor de los israelitas, 96 carneros, 66 corderos y 12 machos cabrios para el perdón de pecados, todo en holocausto al Señor. Los decretos del rey fueron entregados a los sátrapas y capitanes del otro lado del río Éufrates, y ellos apoyaron al pueblo y al templo de Dios. Después de todo esto, los jefes vinieron a verme y me dijeron, ni el pueblo de Israel, ni los sacerdotes, ni los levitas se diferencian en nada de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, pues incluyen los mismos actos repugnantes de ellos. Tanto ellos como sus hijos han tomado mujeres de sus pueblos, y el linaje sagrado del pueblo de Dios se ha mezclado con los pueblos de estas tierras. Lo peor es que los primeros en cometer este pecado han sido los gobernadores y los jefes importantes. Al oír esto me rasgué
la ropa y el manto, me arranqué el cabello y la barba, y muy angustiado me senté en el suelo. Entonces se reunieron conmigo todos los que honraban las palabras del Dios de Israel, tristes por el pecado que habían vuelto, de los que habían vuelto del cautiverio, y mi angustia duró hasta la hora de los sacrificios de la tarde. A esa hora me levanté afligido y con mi ropa y mi manto rasgados y arrodillado levanté las manos a mi Dios, al Señor mi Dios, y le dije, Dios mío, estoy muy confundido y avergonzado. Me siento incapaz de levantar mi rostro hacia ti porque nuestra maldad ha aumentado. Nos ha rebasado hasta llegar al cielo. Desde los días de nuestros antepasados y hasta hoy hemos vivido en la maldad. Por eso nosotros y nuestros reyes y sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de otras naciones. Nos han robado, nos han hecho prisioneros y hasta la fecha la vergüenza no se aparta de nosotros. Ahora el Señor nuestro Dios ha tenido misericordia de nosotros, aunque sea por un poco de tiempo, y nos ha dejado a salvo un remanente. Nos ha dado un lugar seguro en su santuario para que veamos las cosas con claridad y podamos vivir un poco más, aunque sea en nuestra condición de esclavos. Hemos vivido en la servidumbre, pero dentro de ella Dios no nos ha desamparado, sino que por su misericordia ha hecho que los reyes de Persia nos concedan vida para poder reconstruir el templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y brindarnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ¿qué te podemos decir ahora, Dios nuestro? Hemos abandonado tus mandamientos, los cuales nos diste por medio de tus siervos, los profetas, cuando dijiste, la tierra de la cual van a tomar posesión está llena de corrupción, porque ahí habitan pueblos que han esparcido por toda la tierra sus prácticas repugnantes. Pero ustedes no dejarán que sus hijas se casen con los hijos de ellos, ni tampoco dejarán que los hijos de ustedes se casen con las hijas de ellos, ni procurarán que ellos vivan en paz y prosperen. Así ustedes serán fuertes y disfrutarán de las bondades de la tierra y podrán dejárselas a sus hijos como herencia. A pesar de que hemos sufrido mucho por nuestras malas acciones, tú, Dios nuestro, no nos has castigado como merecen nuestras maldades. En cambio, a unos pocos de nosotros nos has dejado con vida. ¿Cómo podríamos volver a desobedecer tus mandamientos y emparentar con pueblos que practican cosas que te repugnan? Ciertamente tú te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, y no quedaría uno solo de nosotros con vida. Señor y Dios de Israel, tú eres justo, pues hasta este día unos pocos de nosotros hemos quedado con vida. Estamos aquí en tu presencia reconociendo nuestros pecados, aun cuando nadie podría permanecer en tu presencia sin ser castigado. Estaba en el templo de Dios de rodillas y orando, llorando y confesando sus pecados. Una gran multitud de israelitas se le unió. Eran hombres, mujeres y niños que lloraban amargamente. Entonces Secanías, hijo de Jehiel, que era de la familia de Elam, le dijo a Esdras: Hemos pecado contra nuestro Dios. Hemos tomado por esposas a mujeres extranjeras de los pueblos de estas tierras. No obstante, creo que los israelitas aún tenemos esperanza. Hagamos con nuestro Dios el pacto de despedir a todas esas mujeres que tenemos por esposas, lo mismo que a sus hijos, y cumplamos la ley en conformidad con el consejo que nos has dado y el de los que temen los mandamientos de nuestro Dios. Levántate y manos a la obra, que esa
es tu responsabilidad. Tú pon todo tu empeño, que nosotros te apoyaremos. Entonces Esdras se levantó y tomó juramento a los jefes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo el pueblo de Israel para que se comprometieran a cumplir todo lo que habían dicho. Luego salió del templo y se dirigió a la habitación de Johanán, hijo de Eliasib, y una vez allí no comió ni bebió nada, pues estaba muy triste por el pecado de los israelitas que habían vuelto del cautiverio. Acto seguido enviaron mensajeros a Judá y a Jerusalén para que todos los israelitas nacidos en Babilonia se reunieran en Jerusalén. Los que no llegaran en un plazo de 3 días, conforme al pacto aceptado por los jefes y los ancianos, perderían sus posesiones y serían excluidos de la comunidad de los repatriados. Fue así como todos los descendientes de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén en el plazo fijado. La reunión tuvo lugar el día 20 del mes noveno en la plaza del templo de Dios. Todos temblaban de miedo por causa de la lluvia y por tener que afrontar este asunto. Entonces el sacerdote Esdras se puso de pie y les dijo: Ustedes han pecado al tomar por esposas a mujeres de otros pueblos. Con esto han añadido más pecados a los ya cometidos por el pueblo de Israel. Lo que deben hacer ahora es dar gloria al Señor, Dios de nuestros padres, y comprometerse a cumplir su voluntad y separarse de los pueblos que habitan estas tierras y de las mujeres extranjeras. Todos los convocados respondieron en alta voz: Haremos todo lo que nos has dicho. Pero somos muchos, está lloviendo y no podemos quedarnos en la calle. Además, este asunto no va a resolverse en un día ni dos, pues somos muchos los que hemos incurrido en este pecado. Que se queden nuestros jefes y que aquellos que vivan en nuestras ciudades y hayan tomado por esposas a mujeres extranjeras vengan a Jerusalén en tiempos determinados junto con los ancianos y jueces de cada ciudad, hasta que apartemos de nosotros la ira de nuestro Dios. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Hazaías, hijo de Tikva, se opusieron, apoyados por los levitas Mesulán y Sabetai. Así lo hicieron los que habían vuelto del cautiverio. Entonces eligieron al sacerdote Esdras y a ciertos jefes de las familias patriarcales, y todos los que habían sido nombrados se presentaron el primer día del mes 10 para dilucidar este asunto. El juicio se prolongó hasta el primer día del mes primero, y comparecieron todos los que habían tomado por esposas a mujeres extranjeras. La siguiente es una lista de los hijos de los sacerdotes que tomaron por esposas a mujeres extranjeras. De los hijos de Josué, hijo de Josadac, y de sus hermanos, Maaseías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Estos juraron que despedirían a sus mujeres y como ofrenda por su pecado ofrecieron un carnero de sus rebaños. De los hijos de Immer, Hananí y Zebadías. De los hijos de Harín, Maaseías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías. De los hijos de Pashur, Eliogenai, Maaseías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa. De los descendientes de los levitas, Josabad, Simei, Kelaía, es decir, Kelita, Petajías, Judá y Eliezer. De los cantores, Eliasib. De los porteros, Salún, Telén y Uri. Otros israelitas fueron: de los hijos de Paros, Ramía, Jesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías y Benaías. De los hijos de Elam, Matanaías, Zacarías, Jehiel, Abdi,
Jeremot y Elías. De los hijos de Zatú, Eliogenai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Sabat y Asisa. De los hijos de Bebai, Johanán, Jananías, Sebai y Atlai. De los hijos de Bani, Mesulán, Maluk, Adaías, Hasub, Seal y Ramot. De los hijos de Pahat, Moab, Adna, Kelal, Benaías, Maseías, Matanías, Bezalel, Binui y Manasés. De los hijos de Harín, Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluk y Semarías. De los hijos de Hasún, Matenai, Matata, Sabat, Elifelet, Jeremai, Manasés y Simei. De los hijos de Bani, Madai, Amirán, Uel, Benaías, Bedías, Kelui, Banías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenai, Hasai, Bani, Binui, Simei, Selemías, Natán, Adaías, Macnadebai, Sastai, Sarai, Azareel, Selemías, Semarías, Salún, Amarías y José. De los hijos de Nebo, Yegiel, Matatías, Sabat, Sebina, Hadaú, Joel y Benaías. Todos estos habían tomado por esposas a mujeres extranjeras y muchas de ellas habían tenido hijos. Oración de Nehemías por Jerusalén. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Kisleu del año 20, mientras yo me encontraba en Susa, que era la ciudad capital del reino, recibí la visita de Jonaní, uno de mis hermanos, y de algunos varones de Judá, al preguntarles por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén. Me dijeron, los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Cuando escuché esto me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos y le dije, Señor Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible, cumples tu pacto y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Yo te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti, lo mismo que mis antepasados y yo. Nuestra corrupción ha llegado a los extremos, pues no hemos cumplido con los mandamientos, leyes y estatutos que le diste a tu siervo Moisés. Recuerda que ya le habías advertido a Moisés que si nosotros llegáramos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones, pero que si nos arrepentíamos y te buscábamos y cumplíamos tus mandamientos y los poníamos por obra, tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre, aun cuando nos hubieras dispersado hasta los confines de los cielos. Señor, somos tu pueblo, somos tus siervos. Tú con tu gran poder y tu brazo poderoso nos liberaste de la esclavitud. Yo te ruego, Señor, que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y a los de todos tus siervos que honran tu nombre. Concédele
a este siervo tuyo y tener éxito ante el rey para que me conceda lo que le solicite. En estos días yo era el copero del rey. En el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes, mientras yo me disponía a servirle vino al rey, este me miró y como nunca antes me había visto triste en su presencia, me preguntó: ¿Por qué estás triste, Nehemías? Enfermo no estás. Lo que reflejas es un profundo pesar. Yo sentí mucho miedo y le respondí: Larga vida a su majestad. ¿Cómo no estar triste si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentra en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me preguntó entonces: ¿Y qué es lo que pides? Yo oré al Dios de los cielos y le respondí al rey: Si es la voluntad de su majestad y este siervo suyo es digno de su bondad, permítame su majestad ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres, para reedificarla. El rey, que tenía a su lado a la reina, me preguntó: ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿Cuándo piensas regresar? Y yo le dije el tiempo que necesitaba y el rey consintió en dejarme partir. También le dije: si es la voluntad de su majestad que me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me permitan pasar y yo pueda llegar a Judá, y una carta más para que Asaf, el guardián de los bosques del rey, me provea de la manera necesaria para reforzar las puertas del palacio del templo, las murallas de la ciudad y la casa donde voy a vivir. Todo eso me lo concedió el rey porque la bondad de mi Dios estaba conmigo. Fui entonces con los gobernadores del otro lado del río y les entregué las cartas del rey. Además, el rey había enviado a sus capitanos y a sus soldados de caballería para que me escoltaran. Pero cuando lo supieron Sanballat, el horonita, y Tobías, el siervo amonita, se enojaron mucho, pues no les gustó que alguien se preocupara por el bien de los israelitas. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, me levanté por la noche y salí acompañado de varios hombres y sin que nadie supiera lo que Dios me había inspirado a hacer en Jerusalén. No llevaba yo más caballo que el que iba montado. Salí de noche y recorrí la puerta del valle que va a la fuente del dragón y a la puerta del basurero, y pude ver que las murallas de Jerusalén habían sido derribadas y que las puertas habían sido consumidas por el fuego. Luego me dirigí a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero como mi caballo no podía pasar, subí al torrente y observé la muralla. Aprovechando que era de noche, la rodeé y luego entré por la puerta del valle. Después de eso regresé. Los oficiales no supieron a dónde había ido ni qué había hecho, porque a nadie le había dicho nada, ni al pueblo ni a los sacerdotes, y menos aún a gente importante. Ninguno de los que estaban reconstruyendo la ciudad supo lo que hice. Cuando regresé les dije: ¿Ya vieron lo mal que estamos? Jerusalén está desierta y todas sus puertas han sido quemadas. Anímense y vayamos todos a levantar las murallas de Jerusalén. Basta ya de esta vergüenza. En cuanto les conté la gran ayuda que mi Dios me había brindado y lo que el rey me había dicho, todos exclamaron: sí, comencemos a reconstruir las murallas, y se dispusieron a poner manos a la obra. Pero la noticia llegó a oídos de Sanballat, el horonita, de Tobías, el siervo amonita, y de Gesem, el árabe, y se burlaron de nosotros y despectivamente nos dijeron: ¿qué es lo que hacen? ¿Acaso están rebelándose contra el rey? Yo le respondí: el Dios de los cielos es quien nos ayuda. Nosotros, sus siervos, hemos decidido reconstruir las murallas y lo vamos a hacer. Ustedes no tienen ninguna autoridad, ni arte, ni parte en Jerusalén.
Entonces el sumo sacerdote Eliacim y los demás sacerdotes se dispusieron a reconstruir la puerta de las ovejas. La, la repararon hasta la torre de Amea y reconstruyeron la torre de Hananel. Con la ayuda de la gente de Jericó y de Zacur, hijo de Inri, los descendientes de Senat reconstruyeron la puerta del pescado y revistieron de madera las puertas y le pusieron cerraduras y cerrojos. Contaron con la ayuda de Meremot, el hijo de Urías y nieto de Cos, de Mesulán, el hijo de Berequías y nieto de Mesesabel, y de Sadok, hijo de Baná. A su lado estaban los tecoitas, aunque en las obras del Señor no se contó con la ayuda de los jefes del pueblo. La puerta vieja fue restaurada por Johadab, hijo de Paseab, y por Mesulán, hijo de Besodías, quienes recubrieron de madera las puertas y le pusieron cerraduras y cerrojos. A su lado estaban Melatías, el Gabaonitas, y Gadón, el Meronita, que venía de Gabaón, de Mispa, pueblos que estaban bajo el dominio del gobernador de la ribera occidental del río Éufrates. También los ayudaron Uziel, hijo de Araías, que sabía trabajar la plata, y el perfumista Ananías, que repararon la muralla de Jerusalén hasta su parte ancha. Y Refaías, hijo de Hur, que gobernaba la mitad de la región de Jerusalén. Frente a su casa se le unió Edaías, hijo de Arumar, y también Atuf, hijo de Asanías, Malaquías, hijo de Harim, y Azub, hijo de Pahab. Moab restauraron otro tramo de la muralla y de la torre de los hornos. A ellos se le unieron Salú, hijo de Alojes, que eran gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, y sus hijas. Anún y los habitantes de Sanoa restauraron las puertas del valle, reconstruyeron 450 metros de la muralla hasta la puerta del basurero, y a las puertas le pusieron cerradura y cerrojo. Malquías, hijo de Reca, que gobernaba la provincia de Bet-Akerem, reconstruyó las puertas del basurero y otras puertas, puso cerradura y cerró. Las puertas de la fuente fue reconstruida por Salum, hijo de Polhoser, que era gobernador de la región de Mispa. Fue él quien recubrió de madera las puertas y quien les puso cerraduras y cerrojo. Además, reconstruyó las murallas del estanque de Siloé, que va hacia el huerto del rey y llega a las escaleras que bajan de la ciudad de David. Nehemías, hijo de Azbud, que era gobernador de la otra mitad de Bet-Sur, reconstruyó las murallas que pasan frente al sepulcro de David hasta el estanque labrado y la mansión de los valientes. Le siguieron los levitas Rehum, hijo de Bani, y Hasabías, que era el gobernador de la mitad de la región de Keila, el cual reconstruyó a nombre de su región. Y a continuación se le unieron sus parientes Babai, hijo de
Nadab, que era del gobernador de la otra mitad de Keila, y Ezer, hijo de Josué, que era el gobernador de Mizpa, los cuales reconstruyeron las murallas que pasan frente a la cuesta de la Armería de la esquina. Le siguió Barú, hijo de Sabai, que con mucho fervor restauró el tramo que va de la esquina hasta las puertas de la casa de Eliasib, el sumo sacerdote. El siguiente tramo que va de la entrada de la casa de Eliasib hasta la pared final lo restauró Jeremot, el hijo de Urías y nieto de Cos. Después de él se unieron a la restauración los sacerdotes de la llanura, Benjamín y Jasub. Restauraron las murallas que estaban frente a su casa. Azarías, el hijo de Maseías y nieto de Ananías, continuó el trabajo cerca de su casa. Binuí, hijo de Enadab, reconstruyó el tramo que va de la casa de Azarías al ángulo entrante de la muralla y hasta la esquina. Le siguió Palal, hijo de Usai, que restauró el frente de la esquina y la torre que sobresale del palacio real, la cual está en el patio de la cárcel. Le siguió Pedaías, hijo de Faros. Los sirvientes del templo Los sirvientes del templo que habitaban en Ofel no se quedaron atrás, pues restauraron incluso el frente de la puerta de las aguas y la torre que sobresale. Los tecoitas reconstruyeron el tramo que está frente a la torre que sobresale a las murallas de Ofel. Los sacerdotes reconstruyeron las puertas de los caballos y el tramo de las murallas que estaban frente a su casa. Sadoc, hijo de Imer, restauró las murallas frente a su casa. Y lo mismo hizo Maías, hijo de Secanías, que era el guardián de la puerta oriental. Le siguieron Enanías, hijo de Selemías, y Hanún, el sexto hijo de Salaf, que restauró otro tramo de la muralla, seguido de Mesulam, hijo de Jerequías, que restauró el tramo frente a su casa. Malquías, el hijo de Platero, restauró el tramo de la casa de los criados del templo y de los comerciantes que estaban frente a la puerta del juicio, hasta llegar a la sala de la esquina. Los plateros y los comerciantes continuaron con la restauración desde la sala de la esquina hasta la puerta de las ovejas. Cuando Sanbalat supo que estábamos reconstruyendo las murallas, se puso furioso y se burló de nosotros. Luego fue a hablar con sus compañeros y con el ejército de Samaria y les dijo: ¿y estos pobres judíos qué creen que están haciendo? ¿Vamos a permitir que vuelvan a ofrecer sus sacrificios? ¿Acaso creen que se acabarán de reconstruir en un día? ¿O que van a recoger las cenizas de las piedras que fueron reducidas a polvo? A su lado estaba Tobías el amonita, quien decía: la muralla que están reconstruyendo con el solo peso de una zorra se vendrá abajo. Nuestro Dios nuestro, escucha cómo nos menosprecian y haz que su menosprecio recaiga sobre ellos, que sean el botín de quienes se los lleven cautivos. No pases por alto su maldad ni perdones su pecado, pues se enfurecen contra nosotros al ver que estamos reconstruyendo. Hemos reconstruido la muralla hasta la mitad de su altura. Casi hemos terminado la obra porque tu pueblo tiene ánimo para restaurarla. Cuando Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los habitantes de Asdod se enteraron de que estábamos reconstruyendo las murallas y de que estábamos cerrando sus brechas, se enojaron muchísimo y se pusieron de acuerdo para atacarnos y destruir la ciudad de Jerusalén. Entonces oramos a nuestro Dios, pero también pusimos guardia de día y de noche.
Luego la gente de Judá nos dijo: los que limpian los escombros ya están cansados. Hay tanto que limpiar que no podemos seguir reconstruyendo. Supimos que nuestros enemigos estaban pensando entrar a la ciudad y tomarnos por sorpresa y matarnos para que no pudiéramos concluir la obra. Y cuando llegaban a Jerusalén los judíos que vivían en las ciudades de nuestros enemigos, nos repetían lo mismo muchas veces: no importa de dónde ustedes vengan, ellos los van a atacar. Armé entonces al pueblo con espadas, lanzas y arcos y los repartí por familias en las partes bajas de la ciudad y detrás de las murallas y en los espacios abiertos. Luego me reuní con los hombres importantes del pueblo y con los oficiales del templo y con el pueblo en general y les dije: no tengan miedo de esa gente. Recuerden que el Señor es grande y temible. Luchemos por defender a nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras esposas. Luchemos por nuestros hogares. Cuando nuestros enemigos supieron lo que habíamos decidido hacer y que Dios había desbaratado sus planes, regresamos a la muralla para continuar con nuestra tarea. A partir de ese día, la mitad de los hombres trabajaba en la reconstrucción mientras la otra mitad se mantenía vigilante con sus lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes de todo Judá los apoyaban. Tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los escombros y los que cargaban el material, con una mano trabajaban y con la otra sostenían sus espadas. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada al cinto, y a mi lado estaba quien tocaba la trompeta. Luego me reuní con los hombres importantes y con los oficiales y con todo el pueblo y les dije: la obra es muy grande y extensa, y nosotros estamos muy separados unos de los otros a lo largo de toda la muralla. Por eso, cuando oigan el toque de la trompeta, corran a reunirse con nosotros, que nuestro Dios peleará por nosotros. Y así, desde la salida del sol hasta que aparecían las estrellas, trabajábamos en la obra, mientras la mitad de nosotros se mantenía lanza en mano. Al resto del pueblo le dije: quédense todos dentro de Jerusalén, cada uno con sus criados. Durante la noche vigilen la ciudad y durante el día trabajen en la obra. Mis hermanos y mis criados y los centinelas que me seguían trabajábamos sin descanso. Ninguno de nosotros se quitaba la ropa a no ser para bañarse. Amado Salvador, te damos gracias en esta hora por permitirnos pasar esta hora de la mañana, este rato, Señor, antes de salir a hacer nuestras labores, pasarla aquí reunidos con tu palabra en nuestras manos, meditando en ella, leyendo de tu poder, de tu grandeza, de tu fidelidad, Señor, tomando consejo de tu palabra para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Señor, ayúdanos en este día, Padre bendito. Dirige nuestros pasos, Señor. Cuida nuestra vida, Padre amado. Queremos vivir para honrarte, para glorificarte. Ponemos todos nuestros quehaceres, la agenda personal, en tus manos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.